Historia. Según la leyenda, Rómulo y Remus se encontraron en la ciudad de Roma. Se decía que ellos eran descendientes de los dioses Marte y Rea. Los gemelos habían sido arrojados al río Tíbet por un familiar que deseaba que murieran. Fueron rescatados por una loba llamada Lupa, quien los cuidó hasta que fueron lo suficientemente mayores para regresar con su familia. Al crecer, Rómulo mató a su hermano Remus y gobernó Roma. Históricamente, se fueron creadas ciudades-estado aproximadamente en el año 753 a.C., que colectivamente formaban Roma. El latín se convirtió en la lengua de los romanos. Vida de los romanos. Vida diaria. El pueblo romano se dedicaba tanto a la agricultura y la ganadería como a la construcción de casas, ya sean hechas de barro, paja o de madera, además de encargarse de la creación de los utensilios de uso doméstico. Sus profesiones iban desde ser albañiles, zapadores, abridores de caminos y constructores de balates, hasta ser partícipes del diseño de un campamento o de diversos edificios, ya sean iglesias, casas, etc. Pasatiempo. La carrera de caballos. Se realizaba en el Circo Máximo. Incluso antes de que se construyeran gradas para que los espectadores pudieran sentarse y ver el espectáculo, el valle se usaba para torneos de carrera de caballos. Los participantes de las carreras vestían colores que distinguían de otros competidores, tales como rojo, blanco o verde. Por otro lado, tenían que dar 7 vueltas a la pista, y el ganador era considerado el César por un día, portando la corona de olivos. Los combates de gladiadores. La construcción del Coliseo abarca del año 70 hasta el 80, donde culmina su elaboración. Podía acoger hasta 50.000 personas, lo que lo convirtió en el mayor anfiteatro de Roma, o Anfiteatro Flavio. Se utilizó para acoger cazas de animales, a menudo con bestias exóticas de África. Era el lugar donde se realizaban los combates de gladiadores. La mayoría de los gladiadores eran esclavos, prisioneros de las guerras o criminales, que no tenían otra opción más que luchar por su vida. Incluso los ciudadanos tenían la libertad de participar en las batallas dentro del Coliseo, y muchos de ellos lo hacían, pues consideraban que de esa forma su vida prosperaría y obtendrían cierta fama con las damas. Familia. Esclavos. Los esclavos tenían un papel muy importante durante ese tiempo. Los ciudadanos romanos optaban por no realizar trabajos, por lo tanto, recurrían a elegir esclavos que hicieran su trabajo por ellos. Los esclavos eran desprotegidos por la ley romana, tenían bienes y propiedades, hasta sus propios esclavos, también protegidos por la ley. Mujeres. Muchas de las mujeres hacían el quehacer de las casas, trabajaban en los campos o hacían trabajos mundanos como el hilado y el tejido. La única ocupación que tenía que se acercaba a una profesión era trabajar como partera. En su papel como madre, la mujer era tratada con mucho respeto. Esta estaba rodeada de consideraciones. Además, tomaba los alimentos junto a su esposo y ayudaba a educar a la familia, y les daba en ocasiones consejos sobre problemas personales. Niños. Los niños romanos recibían el apellido de su padre para que éste sea reconocido una semana después de su nacimiento. Estos eran generalmente criados y educados por su madre hasta que era tiempo de enviarlos a la escuela. A los varones, cuando son menores, se les pone alrededor del cuello una bula. Esta la usaban para el mal de ojo, y cuando alcanzaban los 7 años de edad, esta se dejaba de usar como un signo de que ya eran ciudadanos, pero aún así ellos seguían bajo la tutela de su padre. Padre. El padre romano era dueño de todo, la autoridad máxima en la familia. Por lo regular, se dedicaba a los negocios públicos. Si era de clase media, su única función era recibir a sus clientes, escuchándoles y dándoles consejos o advertencias. Y si era pobre, su papel era ser el cliente de un rico y trabajar como guardia de seguridad de este mismo. Esto lo reafirmaba votando en las elecciones. Asimismo, tomaba la función de sacerdote, llevando a cabo los rituales religiosos en la familia. Matrimonio. La novia era vestida con una toga blanca y un colorido velo. Se podían casar desde los 13 años, mientras que los hombres eran un poco mayores. Los padres eran quienes arreglaban los matrimonios, y se esperaba un dote por parte de la familia de la novia. Las esposas debían ser obedientes a sus esposos, y eran enterrados juntos como signo de devoción. Los padres podían rezar a los dioses para que les ayudara, como Venus, diosa del amor y de la fertilidad. Otro dios importante era Cupido, quien se decía que si Cupido lanzaba una flecha al corazón de un hombre y una mujer, ellos se enamoraban inmediatamente. Religión. Familia. El culto de los difuntos era el más importante en la antigua Roma, siendo el gran sacerdote cada jefe de familia. Se adoraba a sus antepasados, a los lares, manes y penates, para poder proteger sus hogares. Antes de cada comida, el padre hacía una ofrenda a los dioses conocidos como libación y primicia, que constaba en verter algunas gotas de vino y pedazos de alimentos en el altar. También se adoraba a Vesta, la diosa del hogar. Estado. La religión de Estado fue tomada más fuerza después de los encuentros con más pueblos y la religión pasó de ser familiar a una religión de Estado, siendo estos dioses manos de objeto de culto público. También se adoraba a héroes como Quirino y Hércules. Los romanos eran representados con un carácter sencillo y sin imaginación, pero después adoptaron la mitología griega.
y los representaron de forma humana. Después aparecieron estatuas, altares y templos, pero su religión se reducía a ceremonias y oraciones. Dioses. Júpiter, dios del cielo, la tempestad y rey de los dioses. Juno, diosa de la luz y el matrimonio, esposa de Júpiter. Minerva, diosa de la inteligencia y de los artesanos. Vesta, diosa del fuego sagrado. Marte, dios de la guerra. Neptuno, dios de los mares. Vulcano, dios del trabajo y de los metales. Ceres, diosa de las cosechas. Venus, diosa de la belleza. Diana, diosa de la caza. Mercurio, dios del comercio. Apolo, a diferencia de otros dioses, Apolo conservó su nombre griego. Era el dios del sol y era considerado el más benevolente de los dioses. Baco, dios del vino. Y por último, Plutón, dios del inframundo y riquezas. 낯설음 가득한 소리 귀를 막아보지만 잠에 들지 못해 목이 자꾸 아파와 감싸보려 하지만